Descubrí las dos historias de terror más aterradoras que jamás imaginé. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Cada paso resonaba como un susurro de advertencia. La oscuridad me rodeaba, aplastante y fría. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más siniestro. Era el tipo de silencio que provoca escalofríos, que te hace sentir observado. Ensordecedora, la ausencia de sonidos me dejó con un nudo en el estómago. Antes de ese día, yo era solo un chico común, atrapado en la rutina. Despertar, ir a la escuela, pasar tiempo con amigos. Pero eso cambió. La curiosidad me arrastró a explorar un viejo edificio abandonado en nuestra ciudad. Las leyendas hablaban de cosas horribles que sucedieron allí, pero yo las ignoré. Eran solo cuentos para asustar a los niños, pensé. Nunca pensé que la realidad fuera más aterradora que la ficción. Las puertas chirriaban, como si tuvieran historias que contar. Con cada crujido, mi corazón latía más rápido. Un olor a moho y descomposición invadía el aire. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, pero había algo más, algo oscuro escondido entre los garabatos. Los murmullos apenas perceptibles se deslizaban por el pasillo, y dejé de respirar. ¿Era mi mente jugándome una broma o realmente alguien estaba ahí? Un golpe sordo resonó en la planta superior. Mis pies se movieron, más rápido de lo que podía pensar. No estaba solo. Un escalofrío recorrido mi cuerpo. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en la luz temblorosa de mi linterna. Y entonces, una voz. Una voz lejana, susurrante. No entendí las palabras, pero el miedo me heló la sangre. Las puertas se cerraron de golpe a mis espaldas. Una corriente de aire helado me empujó hacia adelante. Mi respiración se aceleraba. Un grito atravesó el silencio. ¿Era real o un eco de mi locura? No había escapatoria. Algo en las sombras me observaba. Mi mano temblaba mientras exploraba los rincones oscuros. Un ligero roce en mi brazo me hizo girar, y ahí estaba. Una figura de pie en la penumbra, con ojos que parecían absorber la luz. Una sonrisa siniestra se dibuja en su rostro. Un grito se atascó en mi garganta y mi corazón se detuvo. Justo cuando iba a gritar, todo se detuvo en el aire. La incertidumbre me atrapó y el terror se apoderó de mí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El aire se tornó aún más espeso a medida que la figura se acercaba. Las sombras que una vez parecían simples trucos de luz comenzaron a moverse con una intención propia, deslizándose por el suelo como serpientes de azabache. Y ella, la figura, pasó de ser una simple ilusión a una presencia tangible, casi palpable, emanando un frío que calaba hasta los huesos. La incomodidad era abrumadora, y en mi mente resonaban una y otra vez los ecos de los rumores acerca de este lugar. Pude vislumbrar detalles en su rostro distorsionado, un ojo estaba más abierto que el otro, su sonrisa se torcía en un ángulo que era a la vez fascinante y repulsivo. Su mirada se centró en mí, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos más oscuros. Lo que antes me pareció un simple edificio abandonado se transformó en una narración de tragedias y secretos olvidados, y yo era el único destinatario de su desgracia. De repente, se oyó un susurro claro, como si el viento me traía una advertencia: como ellos, tú también serás parte del juego. Instintivamente, dando un paso atrás, tropecé con algo, un viejo álbum de fotografías cuya portada se desmenuzó al tacto. Mientras lo sostuve frente a mí, las imágenes comenzaron a cobrar vida. Rostros borrosos y sonrisas congeladas en el tiempo parecían mirarme, cada uno de ellos con una historia que contar, la mayoría de las cuales emanaban una tristeza profunda. Desconcertado, me vi obligado a abrir el álbum.
Las páginas estaban llenas de recuerdos de un tiempo que jamás conocí, niños riendo en el patio, familias reunidas alrededor de una mesa, y luego, fotos de grupos rodeados en círculos, percatándome que algo oscuro se asomaba detrás de ellos en cada toma. La última fotografía fue la más impactante, una imagen en la que me vi reflejado, sonriendo junto a esos rostros tristes. La expresión de mi rostro no era la que yo conocería. Era marcada por un terror indescriptible. En ese momento, una risa resonó a mis espaldas. Era profunda, resonante como el eco de un viejo tambor. Miré hacia atrás y ya no estaba la figura. El terror se convirtió en confusión mientras me apresuré a mirar a mi alrededor, ahora perdido entre sombras. No puedes irte, resonó la voz en la galería vacía. Eres parte de esta historia. Ahora, el corazón me palpitaba mientras mis instintos me decían que debía escapar, pero una fuerza invisible me mantenía anclado en el lugar. Justo cuando creí que iba a sucumbir a este horror, una ventana se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire caliente que sopló las hojas del álbum de fotografías. En ese instante, capté un nombre escrito en la última página, garabateado con una caligrafía desesperada. Elena. Un grito desgarrador cortó la oscuridad, y esa voz se volvió más intensa, como un eco en los pasillos llenos de historias sin contar. Fue entonces cuando comprendí que la risa estaba regresando, junto al murmullo envolvente que me llamaba. La figura volvió lentamente a emerger de las sombras, y esta vez sostenía algo en sus manos, un reloj antiguo, cuyas manecillas giraban en sentido contrario, marcando la hora de algo que estaba por llegar. Y en ese instante, advertí que el ruido de los ecos era cada vez más fuerte, como un latido que resonaba de manera ominosa. Mirando a mi alrededor, la desesperación me invadió al darme cuenta de que las sombras se estaban acercando, formando una marea oscura que buscaba capturarme. Entonces, el reloj se detuvo. Y con él, el tiempo pareció suspenderse. Los ecos cesaron abruptamente, como si una fuerza invisible hubiera silenciado el lugar. La figura, ahora más cercana que nunca, dejó caer el reloj en el suelo donde resonó como un gong, imprimiendo una vibración inquietante que me penetró. Me di cuenta de que el aire ya no era solo denso, estaba impregnado de una tristeza profunda, casi tangible, como si el ambiente estuviera sufriendo. De pronto, la visión de la figura se deformó y se multiplicó, varias sombras proyectándose a su alrededor, cada una un reflejo distorsionado de su forma primigenia. Poco a poco, esas sombras comenzaron a hablar en un murmuro entrecortado. Frases sueltas que parecían arrastrarse con agonía. No podemos salir, nos quedamos aquí, todo es culpa de ella. Una sensación de claustrofobia y desesperación se apoderó de mí, y me di cuenta de que no estaba solo en este laberinto sombrío. El álbum de fotografías aún yacía a mis pies, y un impulso misterioso me llevó a abrirlo otra vez. Las caras en las imágenes parecían moverse, los ojos se fijaban en mí con una intensidad aterradora, era como si trataban de advertirme de un peligro inminente. Entre las sombras que se retorcía cada vez más, un rostro en particular capturó mi atención. Una mujer de cabello oscuro, con un semblante de sufrimiento profundo. Me sonreía con una tristeza que daba escalofríos, y cuando susurró mi nombre, el sonido pareció cortarme en dos. Ayúdame, truncado por la sensación de que los ecos llegaron a ser una cadena que me ataba a este lugar, decidí buscar una salida. Mientras me movía lentamente, cada paso hacía crujir las tablas del suelo como si el edificio estuviese vivo, lamentándose por mi decisión de intentar escapar. Las sombras a mi alrededor comenzaban a retorcerse con mayor agresividad, proyectando formas grotescas que parecían intentar apresarme. Tu aliento, tu vida, son parte del juego. Resonó la voz como un eco que se distorsionaba y duplicaba en mi mente se rebosaba de imágenes de lo que podría haber sido una vida en este lugar, o quizás un pasado lejano que me era ajeno. Al seguir observando el álbum, abrí una nueva página y encontré una fecha subrayada. 23 de octubre, decía, justo el día que hoy era. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras detrás de mí, el susurro se intensificó. Es la hora, es el tiempo de revelaciones. Miré hacia atrás y vi a la figura, ahora sus ojos ardían en una intensidad infernal. Los rostros de las sombras comenzaron a fusionarse en un grito unánime, una súplica desgarradora que resonaba en cada rincón, implorando por liberación. Entre el caos, un nuevo sonido surgió,
el reloj que había caído al suelo tembló y comenzó a vibrar, reverberando en el aire, mientras las manecillas giraban frenéticamente y un brillo agudo llenó la estancia. Fue entonces cuando comprendí que no estaba tratando de escapar, estaba a punto de ser absorbido por algo ancestral, algo que necesitaba de mi esencia. Y en un último intento de sobrevivir, tomé el álbum y lo levanté frente a mí, en un gesto casi instintivo. Las imágenes y las sombras fueron envueltas en una luz fría e intensa, brillando en mis ojos como un faro en la oscuridad. El abrazo de la sombra me atrapó, y al instante, todo se volvió negro. Cuando desperté, me encontraba en una habitación que no reconocía. En el suelo junto a mí, el álbum había desaparecido, y en su lugar, había un espejo. Una imagen se formó en su superficie, era yo, pero mis ojos estaban vacíos y mi sonrisa torcida hasta límites terroríficos, reflejando el horror de los rostros que había visto antes, y entonces, el reloj sonó. Era la hora de las 11, resonando con un eco que se derramaba por todo el espacio. En la superficie del espejo, el recuerdo de las voces se alzó una vez más, una nueva página comenzará, y tú serás el protagonista. En ese instante, algo oscuro y viscoso emergió del espejo, extendiéndose hacia mí mientras mi reflejo sonreía de una manera que jamás podría haber anticipado. El frío glacial del ambiente se intensificó, apretando como un abrazo letal alrededor de mi cuerpo cuando el material espeso se deslizó desde el espejo. Era una sustancia que parecía estar viva, pulsando, deslizándose como serpientes diminutas hacia mis tobillos. Mi reflejo, aún sonriendo de una manera retorcida, parecía disfrutar del terror que había comenzado a invadirme. El eco del reloj reverberó de nuevo, marcando las 11:01, mientras el aire a mi alrededor se tornaba pesado, como si cada átomo estuviera empujando en mi contra. Me di cuenta de que el reloj no solo estaba sonando, estaba marcando la cuenta regresiva a un evento que no podía comprender completamente. Una voz profunda y resonante brotó desde el espejo, melódica pero cargada de un desespero antiguo. Es el momento de la decisión. Cruza el umbral o serás el siguiente. Aterrorizado, intenté dar un paso atrás, pero las sombras comenzaron a crecer a mi alrededor, formando un círculo oscuro que me aprisionaba. La figura en el espejo se retorcía, y en un instante, la imagen tomó la forma de la mujer que había visto anteriormente en el álbum. Sus ojos oscuros ahora estaban llenos de desesperanza. No te detengas, su voz era un lamento. Si te quedas aquí, nunca encontrarás la paz. Debes escapar antes de que el reloj marque la medianoche. Solo así podremos liberarnos. Algo en su mirada me llegó profundamente, una conexión visceral que iba más allá del temor. Pero la serpiente oscura se acercaba, rodeándome con su neblina asfixiante, impregnada de llantos y ecos, como si los espíritus atrapados en este lugar clamaran por ayuda y venganza. El susurro de sombras vibraba a mi alrededor. Ella nunca fue la culpable, nunca lo fue. En ese instante, las paredes comenzaron a chisporrotear y desgastarse como si la propia realidad estuviera descomponiéndose. Las imágenes en el espejo se distorsionaron hasta volverse inidentificables, y la figura sonriendo dejó en su lugar una advertencia siniestra: las elecciones son efímeras, y los que temen a la verdad jamás escaparán. Con el reloj marcando el tiempo, sentí que la decisión se aproximaba, una bifurcación ante mí que se sentía como un abismo. Podía, por un lado, arriesgarme a cruzar el espejo, seguir el camino de la mujer que ahora parecía suplicar por una segunda oportunidad. Por otro lado, quedarme en este lugar, donde el terror de las sombras amenazaba con devorar mi esencia, con el tiempo apremiando como el último latido de un corazón. Poco a poco, mientras la oscuridad se intensificaba, un destello de luz emergió del espejo, arrastrando mi mirada hacia él. Era un camino, pero no uno de esperanza, más bien, un túnel que giraba y vibraba con una energía desbordante. Tenía que elegir. Mientras me dirigía a la puerta, la sombra más oscura que emergía del espejo se convirtió en una figura familiar. Era mi propio reflejo, ahora con ojos que ardían en llamas. No puedes escapar de ti mismo, me advirtió, extendiendo su mano en un gesto invitación. Una decisión será tomada, y la culpa será tuya. El reloj sonó de nuevo, esta vez estruendo y resonando, como un grito de guerra que sembró el caos en la habitación.
Me encontraba atrapado en este ciclo eterno, con cada hora en el camino parece consumirme más, y cuando el silencio se hizo, sentí una presión en mi pecho. El verdadero horror no provenía de las sombras que me rodeaban, sino de mi propia carne reflejada en la superficie del espejo, y cuando la hora de la verdad llegó, el espejo vibró y se rompió en 1000 pedazos, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿elige la luz o abraza la oscuridad? En ese instante, un grito desgarrador resonó en el espacio. Era el mío. El eco de mi propio grito reverberó en mis oídos, mezclándose con el sonido de los fragmentos del espejo que caían al suelo como un río de cristal. La visión que tenía de mi reflejo ardiente se desvaneció junto con el vidrio, dejando solo el resplandor de la luz infiltrándose por las rajaduras de la realidad rota. Pero esta luz era fría, distante, no traía calidez sino una sensación de vacío. Sin tiempo para pensar, me di la vuelta y intenté escapar del pozo de oscuridad que se cerraba detrás de mí. Las sombras, ahora como manos inhumanas, se lanzaron hacia mí, intentando atraparme, tirando de mi ropa, de mi alma. Cada tirón era un recordatorio de que había algo más que simple terror acechando en las profundidades. Era un deseo, un hambre por tomar aquello que ya había sido arrancado, lo que dejaba a mi paso ese torbellino de angustia. El reloj sonó una vez más. Ahora se acercaba a la medianoche, y el tiempo se volvió un enemigo tangible, una entidad que se sacudía con determinación. Sentí un cambio en el aire, como un aliento helado que susurraba mi nombre en voces atormentadas. Yo había tomado una decisión, aunque aún no sabía cuál era. La presión en mi pecho aumentaba, cada golpe resonante del reloj lo intensificaba. De repente, me encontré en el vestíbulo de la casa, donde todo había comenzado. Pero nada era como recordaba, las paredes estaban desgastadas, cubiertas de dibujos que parecían moverse, escenas de lo que había sucedido aquí, una niña llorando, una puerta entreabierta, el eco de una risa girando en la penumbra. La atmósfera era pesada, como si las emociones pudieran materializarse, y yo me convertía en el blanco de sus lamentos. Observé un objeto en el suelo, una antigua muñeca de cerámica, sus ojos vacíos me miraban intensamente. Cada vez que intentaba apartar la mirada, sentía un tirón, como si la muñeca me llamara. Levanté la mano temblorosa hacia ella, y en ese mismo momento, el aire se cargó de un murmullo creciente. Era un coro de indignación que emanaba de las sombras que llenaban el espacio. «Devuélvela. Ella pertenece a nosotros», resonaron los ecos, bocanadas de desesperación que cortaban la oscuridad. Comprendí que la muñeca no era solo un juguete. Era un símbolo de todas las promesas rotas de ese lugar, y aquellos que habían caído bajo su encanto deseaban venganza. En mis manos, la muñeca pesaba como un recordatorio de que no podía huir. La historia que había intentado desentrañar no era solo mía, era un legado, el legado de un dolor colectivo. Con mis pulsaciones aceleradas, siseos invisibles comenzaron a envolverme, susurrando secretos sepultados en lo más profundo de mi ser. «Encuentra la verdad antes que sea demasiado tarde», advertía una voz, clara y sombría en esa cacofonía. Sin embargo, al alzar mi mirada, la puerta por la que había entrado estaba sellada. Las sombras bailaban cerca, como bestias hambrientas que esperaban ansiosamente su oportunidad. Miré hacia el espejo roto que permanecía desparramado por el suelo, algo en él me atrajo como un imán, como si las facetas fracturadas atraparan no solo mi reflejo, sino también una parte de lo que había sido. «Recuerda lo que hiciste», vino una voz desde el fondo, y en mi mente, las imágenes comenzaron a girar como un torbellino. Se me mostraron eventos que había olvidado, risas, lamentos, promesas de pasados olvidados. Al mismo tiempo, una figura emergió de la penumbra, sus ojos resplandecían como brasas en una hoguera. Fue entonces cuando comprendí que la elección no solo implicaba cruzar, en realidad se trataba de desentrañar lo oculto, atormentado por el eco de mis propias acciones. Si no encontraba la verdad, la oscuridad me reclamaría como su siguiente víctima. Estaba atrapado, y sin embargo, había tomado la muñeca entre mis manos. Una revelación me atravesó con la contundencia de un golpe en el pecho. Un destino sellado, un rostro en la sombra era el de ella, la mujer que había llorado en el álbum. Justo cuando la visión se volvía más clara, un crujido resonó en el lugar, y el reloj,
ahora marcando la última hora, comenzó a chocar como el latido desesperado de un corazón colapsando. Las sombras avanzaron silenciosamente, algo se movía detrás de mí, una figura, un susurro en la oscuridad, algo que hasta ahora había sido solo un eco de lo que había perdido. Miré por encima del hombro, y en un instante, una mano helada se aferró a mí con una fuerza indescriptible, y el rostro que me sonrió desde las sombras ahora estaba frente a mí, llevando consigo un secreto oscuro. Y en su mirada, sentí que el tiempo se detenía, listo para revelarme lo que había temido más que la muerte misma. La figura en la oscuridad se acercó, su rostro iluminado por los destellos de las sombras que aún se retorcían a nuestro alrededor. Era una mujer de cabello largo y desordenado, y aunque su apariencia parecía llena de tristeza, había una discreta ferocidad en su mirada que rompía la penumbra. Su boca se movía, pero el sonido de su voz era un eco distante, como una llamada perdida en la niebla. Has venido a buscar respuestas, pero las respuestas no siempre son lo que uno desea. Sus palabras hicieron eco en mis oídos, y mientras hablaba, las sombras parecían susurrar en respuesta. La muñeca que sostenía en mis manos comenzó a vibrar, un temblor familiar que me hizo sentir la conexión que tenía con aquel objeto, un hilo invisible que unía mi destino con el de aquellos que una vez habitaron esta casa. Sin soltar la muñeca, me di cuenta de que la mujer comenzaba a desvanecerse, como si fuera una ilusión creada por la propia oscuridad. No lo olvides, murmuró, su rostro ahora frágil como papel. Todo lo que has sido, todo lo que eres, está atrapado en el tiempo y en el dolor. Y con un último aliento, desapareció, dejando solo un eco resonante que se perdía en el aire helado. Mientras la figura se desvanecía, un torrente de imágenes regresó a mi mente. Podía ver fragmentos de vidas que habían pasado por aquel lugar, los resplandores de felicidad seguidos de gritos y llantos. Esta casa no solo era un refugio de secretos, sino que era un archivo de sufrimiento humano. Fuerzas invisibles comenzaron a empujarme hacia atrás. El suelo temblaba, y la muñeca, al parecer consciente de la inminente calamidad, empezó a calentar, casi pidiendo que la dejara ir. Pero no podía. Si realmente me atrevía a continuar, necesitaba desvelar el misterio de su historia, su conexión con el otro lado. El reloj sonó con un último estruendo y la oscuridad se abalanzó sobre mí, cubriendo todo a su paso. Había perdido la noción del tiempo, y, de repente, me vi encerrado en un túnel de sombras y susurros. Pero, a medida que avanzaba, las imágenes cobraban vida nuevamente, mostrando a la mujer que había visto antes. Ahora llorando en la esquina de una habitación, otro brillo en sus ojos, un rayo de esperanza que era palpable, el eco de sus lágrimas resonaba como un canto triste ante lo inevitable. Entonces, comprendí que las sombras que me rodeaban eran los testigos de su sufrimiento, criaturas nacidas del tormento de la vida, y que su redentora muñeca representaba su único camino a la liberación. Pude sentir su dolor y la urgencia de su historia que clamaba por ser contada. Intenté acercarme a ella, pero al hacerlo, el ambiente se volvió denso. Las sombras comenzaron a apretar a mi alrededor, y el aire se volvió tenso con odio. Mi corazón latía con fuerza mientras las voces aumentaban, demandando que soltara la muñeca. «No te perteneces», gritaron en un coro desquiciado. Pero en ese instante, algo profundo dentro de mí luchó contra el terror. No podía dejar que su dolor quedara sin respuesta. Con determinación, apreté la muñeca aún más fuerte y grité hacia la oscuridad: «No tengo miedo. Esta historia será conocida». La atmósfera se estremeció, y un silencio abrumador cayó en el vestíbulo. Pude sentir algo muy antiguo, y en esa calma inquietante, los ecos comenzaron a cambiar. En lugar de ruidos de angustia, podía escuchar susurros de aliento, como si la propia casa respondiera a mi desafío. Pero justo cuando empezaba a vislumbrar una forma de liberación, un grito desgarrador resonó por el espacio. El sonido fue un corte limpio en el aire, y me di cuenta de que lo que había creído ser solo un eco de la historia de otros, ahora se había convertido en parte de mi propia realidad. Una sombra se materializó bruscamente a mi lado, era una figura terrorífica, y en el esplendor de la luz que rompía la oscuridad, pude ver el rostro de alguien que había dejado huella en mi pasado. «Tú», exclamé ahogada por el horror mientras el oscuro pasado comenzaba a acercarse, y comprendí que no solo temía a lo que habitaba en las sombras, sino que también había traído mi propio terror. Justo cuando la figura se lanzaba hacia mí,
un grito recorrió el aire, era un grito de dolor, mudo pero punzante, y entendí que esta era la verdadera lucha, entre el pasado y el presente. Me quedé paralizada, a la espera de un desenlace fatídico, sintiendo que el tiempo se desvanecía y con él, todo lo que había sido. El tormento del grito resonó en mi mente, escalofríos recorrieron mi cuerpo como si los dedos helados de la oscuridad me atraparan. La figura, eminentemente familiar, se detuvo a escasos centímetros de mi rostro, y en ese instante, el mundo se tornó en una niebla espesa. Sus ojos, vacíos y oscuros como abismos, me miraban fijamente, llenos de una tristeza que era demasiado profunda para comprender. ¿Por qué regresaste?, preguntó la sombra con una voz que era un susurro roto, entrelazada con ecos de lágrimas y desconsuelo. Mi mente se debatía entre los ecos de su voz y los gritos de advertencia de las sombras que me rodeaban. Había algo en su presencia que me cautivaba, aunque sabía que era un frío abrazo de peligro. Recuperando el aliento, intenté alejarme, pero la muñeca en mis manos comenzó a vibrar con intensidad. Su energía era palpable y dirigida, como un faro dentro de la tormenta. La figura detrás de mí se erguía de nuevo, el deseo de venganza brillando en su mirada. La verdad es una espada de doble filo, reiteró, su voz ahora surgía como un eco lejano atrapado en la prisión del instante. Si buscas respuestas, sabrás que contienen más dolor del que imaginabas. El ambiente se hizo denso, las sombras se cerraron a mi alrededor, me sintieron vulnerable. Pero la muñeca brilló con un fulgor inusual, aliviando momentáneamente el terror que la cercanía de la figura representaba. Un retazo de memoria me recorrió, como un susurro perdido entre las páginas de un diario olvidado. Ella había sido una amiga, una ilusión perdida en el tiempo, y sus secretos podían conectar nuestra angustia. Sin embargo, mientras comprendía la naturaleza de mi conexión con ella, la atmósfera se tornó eléctrica, un voraz rugido perforó el silencio y trajo consigo un peculiar sentimiento de emergencia. Entonces, como si la casa misma fuera un ser vivo, las puertas comenzaron a golpear unas contra otras, enviando ecos de desesperación a través del vestíbulo. Las sombras se agitaron y mi corazón palpité con desespero. «¡Sal de aquí!», gritó la figura con una fuerza inusitada, mientras un remolino de oscuridad surgía del suelo, formando un vórtice voraz. El tiempo se distorsionó y el horror se intensificó, su advertencia era urgente. Todo a mi alrededor parecía caer en la locura, pero la muñeca comenzó a cantar una melodía incesante, un llamado a seguir adelante a pesar del pánico. En mi mente, imágenes fugaces se dibujaban de otra vida, un grupo de risas, una tarde de juegos, la traición que había destrozado esos momentos. La risa se había convertido en llanto, las promesas en gritos desesperados, y ahora, mi propia historia estaba entrelazada con la suya. El pasado reclamaba su precio, una conexión de sufrimiento que se extendía como una telaraña en la oscuridad. Desesperada, extendí la muñeca hacia la figura sombría. «Déjame ayudarte», grité, reconociendo el ciclo que había sido entretejido entre nuestras almas. «Puedo escuchar tu dolor, y solo quiero entender», la figura vaciló. Sus ojos parpadearon con un destello de luz, un fragmento de humanidad perdida, pero las sombras no estaban dispuestas a ceder. En un breve instante, el suelo se sacudió y un rostro horrendo emergió del vórtice, la representación de un remordimiento aún más profundo y antiguo. Era como si la casa albergara un ecosistema de desesperación, donde el pasado y el presente colisionaban de manera brutal. «No», rugió la figura, ya no como una advertencia, sino como una súplica. «No te entregues. El ritual debe completarse». En un abrir y cerrar de ojos, todo comenzó a moverse como en un cuadro distorsionado y caótico. Yo me sentía absorbida en el centro de una tormenta de sombras. La muñeca pulsaba, la casa retumbaba con el eco de un odio antiguo, y antes de que pudiera comprender el significado de sus palabras, una puerta se abrió ante mí, revelando una habitación que había permanecido oculta, llena de antiguas fotografías y escritos. La luz de la muñeca surgió como un destello en la oscuridad, pero al cruzar la entrada, un grito desgarrador emergió del interior, un grito que pertenecía a una parte de mí que nunca había querido recordar. La visión de la habitación era preciosa pero a la vez atroz. Y en esa locura, la verdadera realidad de mi conexión con ella se volvería irrefutable. Cuando quise dar un paso atrás, la figura sombría, ahora con un destello de esperanza, tomó la muñeca de mis manos y gritó:
Es hora de conocer la verdad. El vórtice se intensificó, y mientras un estallido de luces iluminaba la habitación, sentí que el destino de ambos estaba a punto de entrelazarse de forma irrevocable. Con el rostro lleno de terror y adrenalina, una única pregunta atravesó mi mente: ¿podría enfrentar lo que había quedado escondido en la penumbra de mi propia existencia? Así fue como entré en la habitación y una imagen aterradora surgió de la oscuridad, un secreto que cambiaría todo en un abrir y cerrar de ojos. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma supiera que iba a desvelar secretos inconfesables. A medida que mis pasos resonaban en el suelo de madera envejecida, las fotografías en las paredes comenzaron a temblar, como si fueran testigos inquietos de lo que estaba a punto de revelarse. Capturas de un pasado que no recordaba del todo, rostros familiares envueltos en risas congeladas, y cada uno de esos rostros me miraba con interrogaciones implícitas, como si supieran más de mí de lo que estaba dispuesta a aceptar. La figura sombría, ahora más cerca, se mantuvo a mi lado. «No temas», murmuró, aunque su mirada era la manifestación misma del pánico. «Debes conocer tu historia. La razón por la que has regresado a este lugar». Mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, mis ojos se posaron sobre un retrato en particular. Era una imagen de una niña, de una dulzura inquietante, jugando con una muñeca que era idéntica a la que sostenía. Pero en sus ojos había una oscuridad que contradecían su inocencia, una chispa, un brillo que susurraba advertencias ajenas al tiempo, a la realidad. Mi corazón se encogió, comprendí que era yo. Sin previo aviso, el sonido de rasguños emergió del fondo de la habitación, tan persistente y penetrante que me soltó un grito heredado de otra época. Giré la cabeza, y los ecos de esos ruidos eran como lamentos lejanos, como sombras que intentaban atravesar la barrera entre el pasado y el presente. La figura sombría se acercó más, apretando los labios en un gesto de advertencia, como si una parte de ella supiera lo que estaba a punto de desatarse. De repente, la muñeca, en un impulso descontrolado, comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Su melodía se transformó en un cántico vibrante que resonaba a través de las paredes de la habitación. Las fotografías se agitaron y comenzaron a caer, esparciendo historias olvidadas, fragmentos de recuerdos desgarrados, y entre ellos un destello rojo apareció por un momento, como un rayo encarnado de tormento. «No haremos más excepciones», sonó una voz más profunda, proveniente del vórtice. Era un eco de algo maligno, una maldición que había sido encadenada a ese lugar. Las sombras comenzaron a moverse por todo el espacio, dibujando figuras grotescas y distorsionadas que se alimentaban de mi miedo, monstruos resurgiendo de los vestigios del pasado. «Necesitamos el sacrificio», continuó la voz, ahora más insistente. Las sombras se retorcieron, acercándose a mí con un hambre fría que llenó el aire de un terror palpable. Mi cuerpo cayó en un estado de parálisis, una lucha interna entre la curiosidad y el miedo, el impulso de escapar frente a la necesidad de entender. La figura sombría gritó: «No dejes que te atrapen. Tú eres más fuerte que esto», pero sus palabras apenas eran un murmullo en medio del caos que estaba rodeándome. En un gesto desesperado, extendí la muñeca hacia el vórtice, como si fuese una ofrenda, un intento de liberarme de los grilletes de la historia. Los rostros en las fotografías comenzaron a gritar en un unísono asfixiante, la voz de mi inocencia fusionándose con aquellas almas perdidas. En ese instante, un vislumbre de la verdad me golpeó: nunca había regresado aquí por casualidad. Había sido atraída por una fuerza que anhelaba que yo completara un ciclo de dolor que había comenzado antes de que yo existiera. El vórtice se abrió aún más. Las sombras tomaron forma de figuras horripilantes que representaban el odio, el sufrimiento y los secretos. Con un último grito, lo entendí todo: la muñeca era el nexo, el puente que daba vida a antiguas maldiciones y que me ataba a este lugar. Mis ojos se encontraron con la figura sombría, que a su vez parecía desvanecerse, su destino inexorable acercándose al sacrificio que ambas habíamos tratado de evitar. Mientras el horror se desataba a su alrededor, sentí que el tiempo se detenía. En un instante de claridad, comprendí que no era el sacrificio lo que debía temer, sino el propio descubrimiento que había anhelado todo este tiempo. Justo cuando iba a enfrentarlo, una sombra se abalanzó sobre mí, sus brazos lanzando un abrazo mortífero, y en su interior, la revelación más oscura de mi historia comenzó a surgir. Al borde del abismo,
Apenas un suspiro antes de ser consumida por la oscuridad, lo supe, la verdad, esa espada de doble filo, tenía un precio aún más elevado que jamás imaginé. Un grito desgarrador emergió de mi garganta, resonando en las paredes que parecían susurrar con ansias de libertad. Las sombras me absorbieron, el frío profundo de su abrazo me dejó sin aliento, como si cada sombra dejara escapar una parte de mi ser, una parte que nunca volvería. La figura sombría se desvaneció en la penumbra, y con su desaparición, sentí que un vacío abrumador me envolvía, como si la esencia misma de mi historia se deslizara entre mis dedos, irrecuperable, caí al suelo, el eco de mis propios latidos sonando como un tambor distante mientras una sensación de ahogo me consumía. Influenciada por el poder del vórtice, una presión escalofriante se instauró en mi pecho, trayendo una revelación que rompió mis pensamientos en pedazos filosos. Yo no era solo un espectador en esta historia, mi vida había sido un eco de la tragedia de aquellos que me rodeaban, aquellos a quienes las sombras aún reclamaban. Una lágrima recorrió mi mejilla, pero no era de tristeza, era un testimonio del terror que había despertado en lo más profundo de mi ser. Tenía que enfrentar lo que se ocultaba tras la trama de risas congeladas y recuerdos distorsionados, la razón profunda que había hecho que regresara a este lugar maldito. Mis manos temblaban, y al mirarme de nuevo en el reflejo de una ventana empañada, vi que el brillo de mis ojos se había vuelto opaco, como si la oscuridad hubiera encontrado su camino a través de mí. El sonido del rasguño se intensificó luego, y comprendí que no estaba sola. Una figura se dibujó en la penumbra, etérea y temblorosa como el recuerdo más lejano. Era la niña del retrato, pero ahora sus ojos estaban vacíos, agujeros sin fondo que absorbían la luz y lo que quedaba de mi esperanza. Con una delicadeza inquietante, extendió su mano hacia mí. Sus labios se movían, formando palabras que nunca oí, pero su expresión era clara. Era una súplica, vacilé, atrapada entre el deseo de alzarme de nuevo y la mezcla abrumadora de terror y curiosidad. Llévame contigo, parecía implorar, y entendí que era la misma búsqueda de redención lo que nos unía. Soy parte de ti, sonó una voz profunda aunque suave, cuya origen se sentía dentro de mi mente. En ese instante, el tiempo se distorsionó. La habitación se transformó en un paisaje turbulento, con imágenes del pasado fluyendo a mi alrededor, vislumbres de dolor, risas, secretos y traiciones. Todo comenzó a girar tan rápidamente que me mareé, la seda de una memoria que nunca pregunté se deslizaba ante mí, grabando en mi mente lo que había sido y lo que podría ser. La muñeca brilló débilmente en mi regazo, como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Entonces, el vórtice se solidificó de nuevo, resonando con un poder ancestral, llamándome a completar el círculo. Una fuerza irresistible me obligó a acercarme a la línea de sombras y luz que se retorcía. En su centro, la niña me miraba tan intensamente que mi respiración se volvió un susurro. Regresa, regresa para liberarnos, decía su vacío sin expresiones. Desesperada, fui consciente de que la muñeca necesitaba un sacrificio, pero no el mío. Comprendí que podía utilizar su poder, el poder de la conexión que había estado oculto en mí. Invocando lo que me quedaba de valor, la sostuve con ambas manos y pronuncié un antiguo nombre en voz baja. El aire vibró con la energía de lo reprimido, y al instante, las paredes comenzaron a crujir como si el mismo hogar fuese un prisionero que anhelaba escapar, pero cuando el poder empezó a canalizarse a través de mí, el vórtice rugió con furia. Las sombras se lanzaron hacia mi dirección, una tormenta oscura buscando arrastrarme hacia su abismo. No podrás escapar, retumbó la voz profunda de nuevo, cada palabra cargada de maldad. Pude sentir como el frío acidulaba mi sangre y la oscuridad se hacía más densa como una niebla que se filtraba por cada poro de mi piel. Una flecha de dolor me atravesó, y la niña hizo una mueca que mostraba toda la desesperación de las almas atrapadas. Cuando mis pies finalmente tocaron el suelo, un eco resonante me golpeó, y el tiempo se detuvo. De repente, vi un nuevo rostro dentro de la maraña. Era un espejo de mí misma, pero más joven, más pura. ¿Quién era esa niña que había venido a buscar? La pura esencia de nuestra conexión radiaba sobre mí, y comprendí que el sacrificio definitivo no era solo mío. Desesperadamente, intenté renunciar al tormento que había arrastrado por generaciones, y entonces, en un instante desgarrador de claridad, entendí que el precio de la verdad no solo era uno, sino dos. La pregunta se clavó en mi mente:
¿podría enfrentar la verdad que me acabaría con cualquier conexión al pasado? Antes de que pudiera encontrar respuesta, el mundo estalló en luz, y una sombra más oscura se cernió sobre mí, estampando la advertencia de que había llegado el momento de confrontar la historia más aterradora de todas, la que vivía en mí, y la que había sido olvidada en el polvo de las sombras. El tiempo parecía arrastrarse mientras la habitación giraba a mi alrededor, un torbellino de recuerdos distorsionados y ecos olvidados. La figura de la niña se desvanecía poco a poco, y su expresión de súplica se transformó en una mirada de desesperación. «No puedes dejarme aquí», resonó en mi mente, su voz ahora entrelazada con el susurro de las sombras que se retorcían a nuestro alrededor. En ese momento, una revelación desgarradora atravesó mi ser, la verdadera maldición no era el lugar, sino lo que había heredado de él, el legado que anidaba en lo más profundo de mi alma. Las paredes comenzaron a vibrar, y las fotografías que una vez parecieron un refugio de memoria ahora gritaban mudas en agonía, revelando un destino ineludible. Yo era parte de esta historia. Mi corazón palpitaba desbocado mientras caía en la cuenta de que el dolor de aquellos que había habitado este lugar se había manifestado en mí, atormentándome a lo largo de mi vida. Las sombras comenzaron a acercarse, susurrando nombres y secretos, cada uno más doloroso que el anterior. «Elena, no somos solo víctimas, somos lo que dejaste atrás», resonó una voz familiar, tenebrosa y dulce al mismo tiempo. Mi mente se llenó de imágenes de aquel día trágico, una tarde de risas y juegos en el jardín, en la que todo cambió de forma irrevocable. De repente, lo entendí, hacía años había hecho un pacto, disfrazado de curiosidad, al cruzar las puertas de aquel edificio maldito. La niña era yo, y la muñeca, una ofrenda sin saberlo, un canal hacia aquellos que habían sido atrapados en este ciclo interminable. La verdad que había temido conocer se materializaba ante mis ojos, había anhelado respuestas sin percibir que el precio era mi propio ser. El reloj seguía marcando el tiempo, y el eco del último golpe resonó como un lamento que me recordaba la inminente medianoche. «Debes decidir», gritó la figura sombría que aún vadeaba a mi lado. Pero ya era demasiado tarde para escapar. El vórtice en el centro de la habitación palpitaba, y sabía que el sacrificio deseado no era uno, sino todos lo que alguna vez se habían perdido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de terror. Por cada asiento que había anhelado por tanto tiempo, había una vida entrelazada con la mía que había enfrentado un dolor inimaginable. Entonces, con una valentía que me sorprendió, extendí la muñeca hacia el vórtice que absorbía sombras, susurra y memorias, y pronuncié el nombre que había permanecido oculto en mi mente. «Elena». En el instante en que resonó, una explosión de luz oscura iluminó la habitación, un arco de desesperación estalló a mi alrededor, y el aire se llenó de un grito compartido, un clamor de voces que por fin encontraban el camino hacia la libertad. Todo se tambaleó, y de repente, el silencio envolvió el espacio. En mi mente, resonaba el eco de sus propios sufrimientos, su dolor se había convertido en el mío. Pero al mirar hacia el vórtice, no vi a la niña asustada que había visto antes, en cambio, vi mi propio rostro reflejado en él, con una sonrisa helada que apenas podía reconocer. Era el espejo de mi vida, pero ahora reflejando lo peor de mí, de lo que alguna vez había sido. Una risa resonó a mis espaldas, ahogándose en el llanto incesante de lo que había quedado atrás. «Siempre serás parte de nosotros», susurró una voz familiar, laberíntica, aplastante. Con horror, comprendí que había liberado a las almas atrapadas, pero había liberado también lo peor de mí misma. La luz del vórtice me obligó a mirar mi propia oscuridad. El verdadero mal no era un espectro, sino lo que llevaba dentro, lo que la casa había alimentado. La realidad comenzó a desvanecerse a mi alrededor, y a medida que las sombras se arremolinaban como bestias sedientas, la casa resonaba con la última palabras que nunca deseé escuchar: «La maldición permanece, y solo cambiarás por otra más». La oscuridad se cernía sobre mí, no como una pesadilla, sino como una segunda piel, abrazándome en un último intento por devorar lo que una vez fui. Y así, mientras las paredes se cerraban y el eco de mis derrotas resonaban en mi ser, entendí que no había escapatoria. Porque incluso si lograba liberarlas, yo misma era el horror inquebrantable que quedaba atado a este lugar, y con cada paso hacia adelante, el verdadero ciclo de tormento apenas comenzaba. «Ahora, serás uno de nosotros», resonó la voz, mientras el frío se adueñaba de mi pecho.
y la última luz se desvanecía, llevándome hacia un abismo sin final. Mi sonrisa, ahora vacía, se reflejó en el espejo de la eternidad.